iglesias, comunidades metropolitanas apoyan la libertad de géneros. No lo voy a decir libremente como aparece en lo que tengo aquí, ¿verdad? Porque estoy en las plataformas, estoy en redes sociales. Pero aquí la palabra que aparece se la voy a deletrear. Dice G-A-Y de yeso. G-A-Y. En inglés se pronuncia gays, ¿verdad? Entonces, ha habido un movimiento, ¿verdad? ¿Cierto? Un movimiento en cuanto a la libertad de géneros y así grupos con diferentes nombres de acuerdo a este tema. Entonces, antes las iglesias pues no hablaban sobre estos temas porque estos temas son más sonados allá afuera en la sociedad. Y como yo le leí a ustedes el libro de Levítico, donde el Señor mandó, ¿verdad? Yo le he leído en los capítulos pasados, le he leído en el libro de Levítico, donde le dije que todo sacerdote, todo varón que es sacerdote en su casa, debe de estudiar este libro de Levítico. Aunque algunos ritos que están allí, pues ya no se deben de hacer porque la Iglesia de Cristo, pues, ya no tiene que practicar esos ritos porque estaban en la ley mosaica. Pero sí le leí, ¿verdad? Mandamientos que tiene el libro de Levíticos de acuerdo a los tatuajes, de no pasar los niños por el fuego, no dar los niños en sacrificio. ¿Y por qué estoy hablando de estos temas? Porque, bueno, aquí en Estados Unidos, mis hermanos, que es la nación más influyente que hay a través mundial, que es Estados Unidos, pues estas cosas se dan en las sectas ocultas, en las sectas secretas. El Señor también mandó en Levítico, yo se lo estuve leyendo más antes, no comerán sangre, y yo se lo leí, puede ver los versículos anteriores que yo estuve allí, que no recurrirían a los espíritus familiares ni a los adivinos. En otras versiones le va a aparecer a ustedes encantadores. Esa palabra le va a aparecer, así dice, encantadores. Entonces, mis hermanos, ya le voy a leer yo en cuanto a lo que le traigo esta mañana. Dice, le leí, ¿verdad? Donde dice que entre los familiares cercanos no tenían que haber matrimonios ni relaciones sexuales. Todo eso, para el Señor eso es abominación, es abominación. Entonces le leí esa parte y donde dice, no te echarás que no se echen del mismo sexo. Así dice la Biblia, que no se eche hombre con hombre y que no se eche mujer con mujer. Quiero decirle que ese tema a mí el Señor me lo dio hace más de un año, pero yo no le he dado a mis hermanos porque cuando yo he abierto la boca y he hablado con otras hermanos de traer ese tema, siempre me han recomendado no hablar de ese tema. Entonces, cuando el Señor te manda a ti a hablar un tema, pues es mejor que lo hables tú y no andarlo consultando con los demás. Porque si tú empiezas a consultarlo, te van a poner achaques, te van a decir que no lo hables, te van a poner muchos peros. Y tú tienes que hablar lo que el Señor te manda a ti a hablar. Si el Señor quiere desmantelar algo a través de ti, lo tienes que hacer porque tú tienes que ser obediente a Dios, no ser obediente a fulanito, al fulanito, a la doña fulanita, sino que ser obediente a Dios Todopoderoso, porque un día Él nos va a pedir cuenta. Entonces el Señor mandó allá en Levítico, donde dijo que varón no se iba a echar con varón, ni mujer se iba a echar con mujer. Ahora pues le dicen otras palabras, pero no lo voy a decir porque estamos en redes sociales. Entonces, ante la ley pues penalizaba todos esos pecados y la persona casi siempre iba a tener que pagar con su vida. Y cuando vino nuestro Señor Jesucristo, pasó el tiempo de la ley de Moisés, pero en el tiempo de la gracia, mis hermanos,
allá en el libro de Judas dice que no hagan de la gracia de Cristo, que no hagan de la gracia de Dios, que no hagan de la gracia de Él un libertinaje para hacer lo que quieran. Porque si creen que Jesucristo todo lo vino a poner fácil y que ahora podemos andar en libertinaje, a hacer lo que queramos, tan solo porque nos agarramos de la gracia, pues tenemos que leer 1 Corintios 6:9. Se lo voy a leer en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice que los injustos no van a heredar el reino de Dios. No erréis, dice. Así dice, o sea que no nos equivoquemos, no pequemos. Dice, no erréis, que no nos equivoquemos. Dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Los afeminados son aquellos que tienen ademanes de una mujer, que se comportan como una mujer. Son hombres que se comportan como una mujer, y que la gracia de nuestro Señor Dios Todopoderoso sea conmigo, sea con ustedes, que este video pueda ser grabado y que quede aquí plasmado en las redes sociales. Dice que ni los afeminados ni los que se echan con varones, lo dice la palabra del Señor. Ni los estafadores, dice, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Fornicación no solamente es estar en una relación ilícita sin estar casado. También hay fornicarios espirituales. Los adúlteros no solamente son aquellos que se han casado, que dicen que se han casado 2, 3 veces, 4 veces. Hay hombres que solo pueden estar casados con su esposa tan solo una vez, pero allí en ese matrimonio, que solo tiene un matrimonio, pero si han dado allí adulterando, poniéndole cuerno a su esposa 1, 2, 3, 4 veces, y su esposa quizás ni cuenta se da, pero ha adulterado o está adulterando, pues de eso está hablando el Señor. No importa que diga que se casó por civil, que se casó por la iglesia y que solo esa esposa tiene y que solo eso ha sido, porque solo con ella tiene firmado un papelito por allí, pero han dado por ahí a escondidas secretamente con una y con otra mujer, y quizá hasta sembrándole hijos a otras por ahí, y tiene hijos por ahí fuera de matrimonio. Pues también eso es adulterio. Jesucristo también le llamó adulterio a aquel hombre que mancilla la mujer ajena en su corazón, que la mancilla en su corazón. También Jesucristo a eso le llamó adulterio. Entonces allí dice que todos estos maldicientes, estafadores, heredarán el reino de Dios. Hay adúlteros espirituales también. Hay adúlteros espirituales que han adulterado la palabra del Señor, mis hermanos, que pues hacen lo que quieren con la vida espiritual y con la palabra de Dios. Esos son también adúlteros espirituales. Entonces, mis hermanos, no nos equivoquemos, que porque Cristo nos dio la gracia, nos dio el favor inmerecido, pues ahora, mis hermanos, en el tiempo antiguo, la gente la castigaban por sus pecados, los apedreaban. Por ejemplo, los que andaban adivinando, que no era que profetizaban, sino que andaban adivinando. Dice que sus mismos padres los apedreaba. La hija que salía sin casarse en el tiempo de la ley, la hija que salía sin casarse, que fornicaba, esa hija la quemaban, más si era hija de un sacerdote, como ahora los hijos de pastores o las hijas de pastores, mis hermanos, que estén fornicando ahí bajo de agua y su padre allá pastoreando, allá su padre siendo un pastor. La hija que hacía eso, el hijo que hacía eso, dice la Biblia que en el tiempo de Moisés, en el pueblo de Israel, lo quemaban. Pues ahora ya no quitan a la persona, ¿verdad? Como le quitaban la vida antes, pero ahora dice que va a tener una perdición eterna si muere en ese estado. Que el Señor nos ayude a todos, y voy a entrar al tema que traigo. Y no solo está 1 Corintios donde dice eso, está Apocalipsis, si no me equivoco, 22, y lo dice la palabra,
Está Apocalipsis 22. Si no veo la cámara es porque estoy leyendo, ¿verdad? Entonces dice aquí, Apocalipsis, si no me equivoco, yo dije que era el, donde dice, no es el 22, pero yo sé que es uno de los últimos libros, es uno de los últimos, capítulos donde dice, aquí está, Apocalipsis 21, 8, dice, pero los cobardes, dice, e incrédulos, los abominables y homicidas, abominables, aquellos que le quitan la vida a los niños, aquellos que entregan niños, entregan personas a demonios, a ídolos, son unos abominables, dice la Biblia, y si mueren en ese estado, pues van a condenación eterna. Dice que los homicidas, los que le quitan la vida a su prójimo, también no entrarán a la vida eterna. Dice, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, los que aman el mentir, los que siempre están mintiendo por todo, están mintiendo por todo. Le llaman por teléfono, dicen que están en otro lado y es mentira. Y así, los que mienten de muchísimas maneras mienten, mis hermanos. Dice que tendrán su parte en el lago de fuego que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hay personas que son bien exageradas, mis hermanos. Todavía no he entrado al tema, ya vamos a entrar. Hay personas que son bien exageradas cuando platican, cuando conversan. Siempre van poniendo de más y de más, mis hermanos, pero como usted ya va conociendo a esas personas, usted ya los va conociendo más o menos, se da cuenta que casi siempre están exagerando, poniéndole de más a todo. Pues dice allí la Biblia que no entrarán al reino de Dios, porque a Dios no le agrada la mentira, no le agrada el hurto, el robo. Al Señor no le agrada el engaño. Cuando dice hechiceros, no crea que solamente son hechiceros que andan por allí haciendo hechicería. La Biblia compara al rebelde con hechicero. Hay personas que son rebeldes, mis hermanos, llevan ese demonio, llevan ese espíritu en ellos, ese mal espíritu de rebeldía, mis hermanos. La Biblia compara a un rebelde con un hechicero. Entonces dice que las iglesias metropolitanas, la comunidad de iglesias de la comunidad metropolitanas, NCC Dignity, que es dignidad. No le voy a ver a la cámara porque voy a leer un poco. Entonces dice, mire lo que dijo un pastor en cuanto a los de libertad de géneros, ¿verdad? Que son los que se enamoran de alguien de su mismo sexo. Mira lo que dijo un pastor, el fundador de las iglesias comunidades metropolitanas. Vea lo que dice, escuche lo que dijo este pastor. No son los genitales lo que importa a Dios, es la calidad de la relación, dijo este pastor. Porque la apostasía no nació ayer ni antier. La apostasía vino desde allá, desde que Jesucristo se fue y desde el tiempo de los apóstoles, la apostasía empezó a entrar, pero los apóstoles no le daban permiso. Los apóstoles no andaban siendo amigos de los apóstatas. Ahora hasta se abrazan, ¿verdad? Ahora hasta se abrazan, ahora hasta comparten la misma mesa. Y como los apóstatas, los que les importa mucho es el dinero, es la manipulación, el dominio entre las masas. Entonces, este pastor dijo que a Dios no le importan los genitales, sino que la calidad de la relación, y que puede haber tanto amor en una relación entre gays, dijo él, o lesbianas, como entre una pareja heterosexual, una pareja entre hombre y mujer. Dijo este pastor, dijo así, las iglesias tratan el sexo como si fuera a comer espinacas o algo por el estilo.
Nosotros lo tenemos más claro, dijo este pastor. Dice Proverbios, ¿verdad? Que hay hombres que se creen sabios en su propia opinión, pero no buscan el consejo de Dios, porque así es. Ya cuando se agrandan, ya cuando tienen mucha fama, tienen mucho apoyo, dicen que ya son una voz, son una influencia terrible entre muchos, pues ya no quieren el consejo de Dios, rechazan el consejo de Dios. Entonces, dijo este pastor que ellos lo tenían más claro. Dijo en esas palabras chocantes, pronunciadas por teléfono por primera vez en junio de 1986. ¿Cuál es el mes del orgullo? Del orgullo gay. ¿Cuándo es el mes? Es el mes de junio, mis hermanos. Y este pastor pronunció esas palabras en junio de 1986 en una entrevista de la Asociación Press realizada por José García, dice, y por una persona más. El pastor fundador de la Iglesia Comunidad Metropolitana en 1986. Perry, porque estaba con ese ministro Perry, en otro tiempo que fue ministro bautista y padre de 2 hijos, formó la MCC en 1968. Mire desde cuándo viene todo ese movimiento. Ese movimiento no viene de hace 2 años. Viene desde 1968. Sobre todo como reacción contra la falta de aceptación hacia las personas, ¿verdad?, que se enamoran del mismo sexo, que se atraen entre el mismo sexo. En las iglesias cristianas que él y otros de su convicción experimentaron al tirar de la manta. Tras su comienzo en Los Ángeles, mire cómo comenzaron, porque toda asociación de iglesia, denominación, ¿cómo empiezan? Empiezan unos poquitos. Solamente que se lleve miembros de otra iglesia que haga división, es que ya de la noche a la mañana, desde el primer día, usted ve allí 16, 15, 18, 20 personas. Pero aquí este hombre, siendo bautista y estar de acuerdo con la libertad de géneros, de dar entrada a la iglesia personas del mismo sexo, pues división no hizo este hombre, porque aquí dice que empezó con 12 miembros. Bienvenido, Pastor Osmer. Dice que comenzó, con 12 miembros este pastor, que empezó a abrir las puertas a los gays que se enamoran del mismo sexo. La abrió en el año 1968. Mire, y lo empezaron a apoyar. ¿Y sabe qué dice aquí? Lo estoy sacando de una fuente confiable, no lo estoy sacando de internet. ¿Sabe qué dice aquí? Que la iglesia a este pastor se le llenó. Que la iglesia a este pastor se le llenó por abrir las puertas, porque él apoyó las personas del mismo sexo, y él dijo que Dios no está interesado en los genitales de las personas. Pues hermanos, Dios sí está interesado en todo de la persona. Sí, Él es nuestro creador. Él formó al hombre. Fue Dios que lo formó, mis hermanos. ¿Cómo Dios no va a estar interesado en todo lo de sus hijos? Mis hermanos, si Él es el creador, Dios creó al ser humano. Pero este pastor, en su afán por llenar la iglesia, mis hermanos, él pronunció estas palabras. Entonces, dice aquí que la iglesia de él experimentó un rápido crecimiento, porque ahora las iglesias, para crecer, usted le debe de permitir a las personas de todito, de todo. Si las mujeres quieren llegar en minifalda, que lleguen en minifalda. Si los hombres quieren llegar en chores, pues que lleguen en chores. Que lleguen como quieren. Y quieren llevar privilegios así también, de esa manera, presentarse como los cantantes del mundo de allá afuera. Para que una iglesia crezca,
usted debe de permitir la depravación adentro de la iglesia. Ya en esa iglesia ya no se maneja la palabra pudor y modestia. Es más, se vuelven enemigos de esa palabra de pudor y modestia. Ya no quieren ni siquiera escucharla. La palabra pudor y modestia está en la Biblia. La palabra sana doctrina tampoco la quieren escuchar. Ahí está en el libro de Tito y está en el libro de Timoteo. Tampoco lo quieren oír, mis hermanos. Porque esas iglesias que usted las ve, que hay miles y miles de personas y están tan grandes, es porque les permiten a las personas de todo, mis hermanos. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo venga a la tierra, el Señor no viene por ese gran montón de gente. El Señor viene por personas que lo aman y lo adoran a Él y que andan en sus mandamientos, mis hermanos. Por personas así es que viene el Señor. Entonces dice aquí, mis hermanos, que esta iglesia donde las personas del mismo sexo pueden ser amados y aceptados por lo que son, en lugar de intentar vivir como cristianos en el ambiente hostil y forma de vida de las iglesias tradicionales. Porque así tienen a las iglesias, a las demás iglesias que no se alianzan así de esta manera. Por ejemplo, toda iglesia que usted vea donde está una bandera de 6 colores, es porque están diciendo, cuando usted ve esa bandera allá afuera, de 6 colores, que no tienen los 7 colores del arco iris de Dios, sino que solamente les dejaron que solo les pusieran 6 colores. Mis hermanos, usted tiene que ser muy observativo en todo eso y no puede decir que es que tienen el arco iris del Señor, porque no es cierto. Solamente tienen 6 colores y el arco iris de Dios tiene 7 colores, mis hermanos. Cuando usted ve esa bandera allí, muchas iglesias aquí en Estados Unidos, usted va a ver esa bandera allá afuera. Y cuando usted ve esa bandera allá afuera, está diciendo que lleguen las personas que pueden llegar allí y que pueden estar casados y algunas iglesias que usted ve esas banderas incluso hacen matrimonio entre los mismos del mismo género, mis hermanos. Entonces yo quiero que se quede conmigo hasta el final, ¿verdad? Sobre todo en la plataforma de YouTube, que escuchen este video hasta el final y no solamente que escuchen hasta aquí y luego me vayan a decir allí algo que yo estoy discriminando. No, quédese por favor hasta el final y después que escuche todo el video hasta el final puede comentar. Entonces dice aquí que esta iglesia Comunidades Metropolitan pretendió hacer una denominación miembro del mayoritamiento protestante Consejo Nacional de Iglesia de los Estados Unidos en 1981. Porque yo le voy a decir algo. Aquí en Estados Unidos hay muchos concilios y la iglesia tiene el área conservadora y tiene el área liberal. Está la iglesia que es muy liberal, libertina, y está la iglesia que es conservadora. A algunos les molesta esa palabra libertinos o liberales, les molesta, les ofende, pero es así como se conoce. Entonces dice aquí, entonces esta comunidad, estas iglesias se hicieron liberales, se hicieron al área liberal. Aunque 2 iglesias de la Iglesia Unida de Cristo y la Iglesia Episcopal aprobaron la ordenación de personas del mismo sexo para el ministerio. Mire, esto viene desde hace mucho tiempo. La NCC estaba reticente y no permitió el ingreso. Incluso estas comunidades de esta iglesia metropolitanas experimentaron toda clase de reacciones por parte de las iglesias, de las demás iglesias y de la sociedad. Hubo una campaña que se llamaba Salvemos a nuestros hijos, de Anita Bryant. En los años 70 llegó a ser un tema central de los medios de comunicación en Florida en junio de 1977. O sea que esto se viene fritando, esto se viene cocinando, esto se viene fabricando desde antes que bueno, tiene más años que yo, porque yo no tengo todavía, no tengo ni 45 años tengo todavía, mis hermanos, que me veo pues más joven de lo que, me veo más joven de los años que tengo, sí, ¿verdad? Pero
Pero mire, ni yo había nacido, mis hermanos, todavía cuando estas campañas, todo esto ya se daba. Dice, los votantes de Florida revocaron por un margen de 2 contra una ordenanza que protegía a las personas del mismo sexo de la discriminación, porque los discriminaban a las personas del mismo sexo, los discriminaban en vivienda, los discriminaban en empleo y en lugares públicos. Miren, mis hermanos, una de las cosas que yo he visto es que cuando ellos no tenían derecho, las personas del mismo sexo no tenían derechos como hoy, fíjese de que yo veía que a veces la gente les pegaban. Sí, mis hermanos, les pegaban, de decir así, de pegarles, mis hermanos. Otros hombres, si veían a alguien del mismo sexo pasar por ahí vestido de mujer, agarraban a aquella persona de chiste o buscaban así empujarlo, a darle trompones y todo eso, mis hermanos. Entonces, pues dice aquí que los discriminaban en cuanto a vivienda, en cuanto a empleo y lugares públicos. Y eso se daba aquí en Estados Unidos. Yo eso lo vi allá en mi país, veía yo eso, que cuando alguien se declaraba que le gustaba a alguien de su mismo sexo, empezaba a recibir mucho bullying, mucho maltrato, mucha burla y hasta golpes. Y es verdad lo que dice aquí. Muchos de ellos no les daban empleos, mis hermanos. Muchos de ellos era difícil que les dieran empleos. Entonces dice aquí que aunque la batalla de esta Anita Bryant está más concretamente orientada hacia la escena política, esta Anita se inclinaba a la política. Por eso nosotros debemos de tener cuidado, aún dentro de la iglesia del Señor, porque a veces hay personas que dentro de la iglesia del Señor tratan de meter mucho lo que es política, mis hermanos, y como que se llegan a centrar más en lo que es la política. Y dice, y la National Gay Task Force, los miembros de la NCC lucharon contra la causa de Bryant. Mire, lucharon contra esta mujer que se llama Anita Bryant y atrajeron muchos nuevos miembros a sus filas con un crecimiento de más de 20,000 personas alrededor del año 1978. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Que en los últimos tiempos que iban a ser mercaderías de vosotros, porque aquí cada uno estaba peleando sus propios intereses. Estaban peleando sus propios intereses, te puedes dar cuenta. ¿Ah? Dice aquí, la NCC no es la única comunidad en la que las personas del mismo sexo pueden encontrar un lugar que se proteja su orientación sexual simultáneamente a su adoración a Dios. De entre la Iglesia Católica surgió un movimiento llamado Dignidad, en español, Dignity in English. Entonces dice, el órgano de expresión del movimiento llamado Dignity nos cuesta su razón de ser. El propósito principal de Dignidad es ayudar a las personas del mismo sexo católicos a darse cuenta que no necesitan negar su orientación, su inclinación, ¿verdad? Para ser cristianos, sino más bien ser plenamente ellos mismos para ser plenamente cristianos. ¿Quién dijo eso? Ya no está vivo. Fue el Papa Juan Pablo II, que respondió en una carta a los obispos de Estados Unidos en Chicago. Eso fue les respondió a los obispos que están en Chicago. ¿Cuándo fue eso? ¿Qué fecha? Fue el 5 de octubre de 1979. Por eso le digo que se quede hasta el final conmigo, por favor. Si va a comentar, quédese conmigo, por favor, hasta el final del video, sobre todo en la plataforma de YouTube. Si usted va a ver este video en la plataforma de YouTube, le pido, por favor, que se quede hasta el final si va a opinar, ¿verdad? Porque yo no quiero que me diga que yo estoy discriminando, que yo estoy en contra, que yo estoy aquí, que yo estoy allá. Estoy hablando de este tema porque este tema es un tema a tratar. Porque lo que no se trata, sigue, mis hermanos. Entonces dice aquí, en tanto que se distingue esa orientación es moralmente errónea. ¿Quién dijo eso? El Papa Juan Pablo II fue el que dijo eso. En una carta que él envió a Chicago el 5 de octubre de 1979. Lo volví a repetir. Entonces, dice que los evangélicos y los fundamentalistas
porque están los fundamentalistas cristianos. Los fundamentalistas vienen de Europa. Los calvinistas, los bautistas, los episcopales, los presbíteros, los anglicanos, los luteranos, los reformados, todos estos, los cuáqueros, todos estos. ¿De dónde vienen? Vienen de Europa. De allá vienen, mis hermanos. Vienen de todos ellos, estas ramas, vienen de Europa. Son iglesias que se dividieron de la iglesia católica. Cuando usted va cuando usted va a la historia de la iglesia, de ahí salen todas esas iglesias, de ahí salen hasta concilios. Entonces, por eso lo conocen como la iglesia protestante. Todas estas iglesias y denominaciones que salieron. Entonces, dice que los fundamentalistas respondieron con tanto vigor como los católicos a esta cuestión en cuanto a las personas del mismo sexo en las iglesias. Ahorita mismo en Latinoamérica está viviendo como un escándalo, ¿verdad? Pero la realidad es que todo esto se ha venido fabricando, todo esto se ha venido fritando, se ha venido cocinando desde hace muchísimos años atrás. Y aquí en Estados Unidos esto no ha sido nada nuevo. Por ejemplo, en otros países como Suramérica, como México, como otros países, esto ha estado llegando o está por llegar. A México está como por llegar, pero la verdad es que en otros países como Estados Unidos, esto tiene más años que yo. Esto viene desde la década de los 60. Haga usted cuenta, de la década de los 60 al 2023, ¿cuánto tiempo tiene todo esto que se ha estado fabricando, mis hermanos? Todo este movimiento que está pasando. La Biblia ya nos habló de todo esto, mis hermanos. Entonces dice aquí que por eso le dije que se quede hasta el final conmigo, porque le voy a decir lo que hablaron todos ellos. ¿Qué fue lo que hablaron todos ellos? Porque aunque usted no lo crea, ahorita mismo el Vaticano tiene conexión con muchos concilios de iglesias que llevan el nombre de protestantes y de iglesias cristianas, si usted no lo sabía. Y eso es conocido como el ecumenismo. El ecumenismo. Si usted no lo sabía. Iglesias que llevan el nombre de pentecostal. Aunque diga que crean nombre Padre, Hijo, Espíritu Santo, que creen Padre, Hijo, Espíritu Santo. Se han aliado algunas iglesias pentecostales, de concilios pentecostales, se han unido al Vaticano. Muchos concilios de las iglesias americanas están aliadas con el Vaticano, mis hermanos. Todo esto que está sucediendo, si usted no lo quiere ver es porque no quiere. Pero dice, lo voy a seguir leyendo, que como en el caso de los católicos romanos, una minoría de evangélicos defendió la idea de que la escritura no condena la preferencia sexual. Mire, una minoría de evangélicos de la iglesia protestante defendió la idea de que la escritura no condena la preferencia sexual de uno, pero yo les acabo de leer a ustedes al inicio lo que dice, por eso le leí 1 Corintios 6:10 y le leí lo que dice Apocalipsis 21, capítulo 8, allí lo puede leer usted en su casa y lo puede estudiar. Pero la mayoría la mayoría de tanto de la iglesia católica romana como las iglesias evangélicas y las iglesias fundamentalistas tomaron la posición de que la Biblia condena claramente la preferencia entre el mismo sexo como inmoral y pecaminosa. Allí sí llegaron de acuerdo todos ellos. Pero mira lo que dice.
Abundan folletos que testifican de conversiones desde orientaciones del mismo sexo al cristianismo. Como una, mire, esto es lo que ellos recomendaron. La solución que ellos recomendaron. Solo dieron 2 salidas a las personas que se enamoran de su mismo sexo y que quieran convertirse al cristianismo, porque si usted no lo sabía, para otras religiones, cuando se habla del cristianismo, el católico es conocido como cristiano y los protestantes, sea la denominación que sea, calvinista, reformador, bautista, pentecostal, unicitario y tantas denominaciones que hay, testigos de Jehová, mormones y todas estas denominaciones, las demás religiones ven a la iglesia católica y a las demás iglesias protestantes y denominaciones la ven como una sola iglesia, la ven como una sola iglesia y le llaman cristianos a la iglesia católica y a la iglesia protestante, le llaman cristianos. Así ven las demás religiones a la iglesia católica y a la iglesia protestante, la ven como una sola y le llaman cristianos. Entonces dice aquí que solo dieron una solución: el celibato o el matrimonio heterosexual. El celibato es que esa persona, lo que le llaman don de continencia, que se queda sin tener pareja. O sea, esa persona se queda solo o se queda sola. O le recomiendan el matrimonio heterosexual. Matrimonio heterosexual es que si ese hombre le gustaba a otro hombre, pues dentro de la iglesia ya no se va a enamorar de otro hombre, sino que se va a enamorar de una mujer. Y si es una mujer y se sentía atraída hacia el mismo sexo de otra mujer, pues la salida que le dio la iglesia católica, las iglesias fundamentalistas y las iglesias evangélicas fue que se queda en el celibato o se casa, se vuelve heterosexual, se casa. Si es hombre, se tiene que casar con una mujer, y si es mujer, se tiene que casar con un hombre. Esa fue la solución, y por eso le dije que se quedara conmigo hasta más adelante para los que van a querer comentar, sobre todo en la plataforma de YouTube. Entonces dice aquí, para que así no me digan después que yo estoy hablando en contra, que estoy discriminando, que yo los odio. No, yo no tengo por qué odiar a nadie. No tengo por qué discriminar a nadie, porque la palabra de Dios dice que hacer acepción de personas, el discriminar, dice la palabra de Dios, que es pecado. Así dice la palabra de Dios. El tener favoritismo, dice la palabra de Dios, que es pecado. Y yo soy una de las personas que aborrezco lo que es el favoritismo, aborrezco lo que es hacer acepción de personas. No me gusta que hagan eso enfrente de mí, porque si lo hacen enfrente de mí y de mi cara, yo voy a corregir a esa persona. Lo voy a hacer en vivo y en directo, personalmente, y lo voy a hacer sin anestesia. Porque la palabra de Dios dice que no hay que hacer acepción de personas. Y dentro del pueblo de Dios se ve mucho la acepción de personas. Se ve mucho eso. Cuando el hermanito es pobre, lo tratan de una manera, pero allá viene don Juan, allá viene doña Juana, que tiene compañía, que es rico, es rica, y no importa que ande todo enlodado en el pecado, pero como es doña fulana y tiene compañías, allí le ponen, le dan muchos privilegios y le dan muchas preferencias allí. Pues el Señor aborrece la acepción de personas y la discriminación. Señor no le gusta la discriminación, porque nuestro Señor Jesús, cuando vino a la tierra, Él se hubiera dado el lujo de hacer discriminación, porque Él sí es el Dios Todopoderoso. Pero sin embargo Jesucristo sanó a los leprosos, tocaba a los leprosos. Ahora no, es don fulana, doña fulana. Ya no quiere dar la mano, porque ella es don fulano, porque ella es doña fulana. Y cuando nadie la conocía, cuando nadie lo conocía, allí se comportaba de otra manera. Entonces, mis hermanos, aquí dice
que cómo empezó a trabajar la iglesia fundamentalista, cómo empezó a trabajar la iglesia católica romana, evangélica y fundamentalista con ellos. Aquí dice cómo empezó a trabajar, pero no lo voy a decir hoy. No lo voy a decir hoy. ¿Por qué no lo voy a decir hoy? Porque yo llevo 3 días escarbando todo esto, investigando. Y hay personas que a veces entran a ver tus videos, los entran allí a ver para ver qué tú estás hablando. Y tú que has estado botando allí las pestañas, estudiando, sacando. Mis hermanos, hay personas que van a querer ir a ver tu contenido para después ellos sacar fácilmente ahí cuando tú no solo has botado pestañas ahí investigando, buscando las fuentes y todo y orando. Porque hay personas que quieren nomás sacar lo que a otro le ha costado para ellos nomás fácilmente. Si aprende la persona, para mí es okay, y yo regalo. Yo a nadie le cobro, mis hermanos, ni le digo mándeme Zelle, mándeme PayPal. Usted ve que en mi canal de YouTube yo no tengo membresías. Yo no tengo membresías. Nadie me paga a mí por membresías. Y usted va a ver youtubers que allí hasta la mayoría tienen 3 niveles de membresía. Unos cobrando $4, 6, 10 y otro y el nivel tienen 3 clases de membresías desde $5. El primer nivel, el segundo nivel, $7, $10 y el tercer nivel, $15, $20. Así, mis hermanos. Cuando a veces ni siquiera botan allí las pestañas, ni siquiera se les hacen ojeras por de verdad sacar las fuentes y de verdad ir allá de rodillas al Señor, mis hermanos. Creo que ya hablé demasiado, mis hermanos. Quiero decirle que yo no estoy enojada con nadie, ni quiero gritarle, pero es que es la realidad, mis hermanos, es la verdad, como cuando tú ibas a la escuela. Y allá llegaban tus compañeros que ni hacían la tarea, pero tantito llegabas tú. A ver qué hiciste, te decían. A ver qué hiciste tú. Que dame copia. Porque ellos no quisieron hacer la tarea allá en casa. Aprenden a ser unos irresponsables y se quedan con esos malos patrones y así quieren venir a servir al Señor. Así quieren venir a servir al Señor, mis hermanos. No es así. Porque el Señor demanda que nosotros escudriñemos la palabra. El Señor demanda, mis hermanos, que le busquemos a Él. La copia, mis hermanos, la copia. ¿Sabe quién es el que copia? Satanás es el que copia. Satanás es el copión. Satanás busca copiar todo lo de Dios, mis hermanos. Eso de la copia no es bueno. Si tú eres un estudiante o un estudiante allá en la escuela, en la universidad, donde quiera que estés, tienes que aprender a ser un estudiante auténtico. Y vas a ver que Dios te va a premiar por ser auténtico, por ser responsable. Así hacen las cosas del Señor también. Si estás en un instituto bíblico, apréndete de memoria. Pídele al Señor que te dé, que te dé buenas memorias. O cuésete un montón de mollejas de pollo. Y desayuna en la madrugada, desayuna en la mañana, desayuna mollejas, que eso también ayuda a la memoria. Toma vitaminas para la memoria, para que memorices la palabra de Dios, pero no hay que ser copión, no hay que ser copión. Como decía una jefa mía que yo tuve, que no hay que andar saludando con sombrero ajeno. Entonces, aquí hay una parte, pero yo no la voy a dar hoy. Quien me la quiera pedir, yo se la puedo enviar en privado. Pero a mí, usted no me paga. A mí, usted no me paga a mí porque yo le dé esto, ni yo le estoy cobrando. Porque ahora en día, te cobran hasta por hablar del Apocalipsis. Por hablarte de Apocalipsis del 1 al 22, de 1 al 5. Te están cobrando cuando ellos fueron a sacar esa información de gente que a ellos no les cobró. Sé muy inteligente y sé muy sabio. Tienes que ser inteligente y tienes que ser sabio. Dice aquí, no les pagues a esa gente, no les pagues.
Ese dinero que les vas a pagar, ese dinero que tú vas a dar porque te den la clase de Apocalipsis allá, ni siquiera te la están dando en un instituto bíblico, te la están dando. Pero te quieren sacar en la web un montón de dinero por enseñarte el Apocalipsis, que quizás ellos lo van a sacar allá del internet. Ese dinero mejor compra una buena comida allá en el súper, en el mercado, y llévaselo a un huérfano, llévaselo a una viuda, a un menesteroso, a un inmigrante que no tenga que comer, a ese, y vas a ver cómo Dios te va a bendecir. Entonces ya voy terminando. Voy a dejar de hablar mucho porque me van a decir, esta señora habla mucho, pues ya me lo han dicho. Dice aquí, creo que hasta allí voy a llegar. Creo que hasta allí. Dice que siguieron habiendo más campañas, más reuniones, donde se siguió tratando y hablando, dice, todo esto. Yo lo único que le puedo decir, mis hermanos, es que Cristo es tu solución. Si hasta aquí usted escuchó este video, porque ya lo hice bien largo, ¿verdad? Usted agarre lo que le sirve. Usted agarre lo bueno. Usted agarre lo bueno. Hasta se me enfrió el té ya, lo tengo bien frío. Lo traía bien caliente, hermano. Tenía el té bien caliente porque así me gusta tomarlo. Ya está bien frío, ya ni sabor le siento. Le voy a decir que aunque la Iglesia Católica Romana, los fundamentalistas y las iglesias evangélicas le dieron estas dos salidas a las personas del mismo sexo, yo no le voy a decir que yo soy profeta, pero le voy a decir algo. Para las personas que se sienten inclinadas del mismo sexo y que quizás lo mantiene ahí en silencio y no se lo dice a nadie, incluso puede tener hasta una pareja, porque hay personas así que son bi, ¿verdad? Son bisexuales, les gusta a los dos, les gusta el hombre y les gusta a la mujer. Pero yo le voy a decir algo. La solución es Jesús. La solución es Cristo Jesús. Porque la palabra de Dios dice, y le voy a dar el capítulo, el versículo más sonado, que dice, yo sé que usted lo ha oído, los que están en la iglesia, Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiero decirle que su solución es el Señor. Y póngase en las manos del Señor. Póngase, entréguese al Señor. Entréguese al Señor completamente. Entréguese. Póngase en las manos del Dios Todopoderoso. Y que sea el Señor a usted libertándolo. Que sea el Señor que le ayude a usted. Que le ayude a ser libre. El Señor a todos nos ha tenido que liberar de algo. A todos el Señor nos ha tenido que liberar de algún pecado, de algo. El Señor nos ha tenido que sacar a nosotros, nos ha tenido que liberar. Y nosotros tenemos también que desear eso para estas personas, para ellos que están allí, mis hermanos. No tenemos que odiarlos a ellos. Y no es que estoy haciendo campaña, mis hermanos, ni que estoy haciendo campaña política tampoco, que Dios me libre a mí de todo eso, porque yo ya le leí cuáles eran los intereses del pastor que fundó esas comunidades de iglesia, y cuál era el interés de Anita Bryan. Dice que estaba apoyando un partido, dice, político, y se agarró de allí, mis hermanos.
No hay que agarrar a las personas, o sea, no usar las personas, pues mis hermanos, para méritos personales, porque eso tampoco le agrada al Señor, mis hermanos. Acordémonos que dice la palabra de Dios que el Señor viene por una iglesia sin mancha, dice, que el Señor viene una iglesia que su vestido no está arrugado. Entonces, mis hermanos, estamos aquí en la tierra y estamos en este camino, mis hermanos. Que el Señor nos ayude a todos, que el Señor nos ayude en las debilidades, que el Señor nos ayude, mis hermanos, en cualquier tendencia, en cualquier cosa que nosotros sintamos que nos puede desviar, mis hermanos, del camino. Nosotros lo que podemos hacer por ellos, por estas personas, es orar, mis hermanos, es lo que podemos hacer por ellos, es orar, pero cuando se le habla la palabra de Dios también es de leerle lo que dice la Biblia y ofrecerles el plan de salvación. Ofrecerles el plan de salvación para los evangelistas. Mis hermanos que les gusta evangelizar mucho, tienen mucho trabajo, mis hermanos, porque yo he hecho ese trabajo. Yo antes trabajaba ya mucho en las calles, en casas. Ese es el trabajo que a mí más me gusta, mis hermanos, porque me gusta ver las personas rostro a rostro. Aquí por las redes tú no ves. Aquí en las redes solo se ven números, se ven nombres nomás. Los que tienen perfil de rostro aquí, tú los ves, pero los que no tienen perfil de rostro, tú no los puedes ver. En YouTube peor, YouTube todavía peor, porque YouTube solo te aparecen puras letras y letras te aparecen. No es lo mismo, mis hermanos. No es lo mismo que tú ver las personas de rostro. ¿Cómo fue nuestro Señor Jesucristo? De frente fue. Allá fue de frente a las personas. Porque jamás, nunca va a ser igual. Nunca va a ser igual. Aquí yo estoy sentada y yo estoy habla y habla y habla, mis hermanos. Y yo puedo ver aquí cuando comentan. Pero solo veo las letras. Yo no escucho sus voces. Yo no veo cómo está usted. Yo no lo veo. Si usted ahora está más animado que ayer, no lo puedo ver. Usted sí me ve a mí, pero yo no lo veo. Nunca va a ser igual, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, a personas que se enamoran del mismo sexo, cuando nosotros les vamos a hablar del Señor, es de ofrecerles la salvación al Señor y también leerles la palabra, que si ellos mueren en ese estado, ¿para dónde van? Porque hoy en día, mis hermanos, cuando la persona muere, usted va a ver en las redes sociales, dicen, ya voló para el cielo, dicen, ya voló para el cielo. Allá tengo un ángel, ponen, allá tengo un ángel, que en paz descanse, dicen. Pero hay que leerles la palabra, porque hay dos lugares. Está la vida eterna y está la muerte eterna. Está el paraíso. Allá está el paraíso, la Biblia te habla de eso. Y también allá está el Hades, está el Seol. Allá están las cámaras de la muerte. Están abajo, mis hermanos. No hay que mentirle a las personas. No hay que decirle que todo el que se muere, que en paz descanse, que voló para el cielo. Pero si murió en pecado, murió haciendo abominación, murió haciendo robo, murió borracho, murió aquella persona haciendo sacrificios humanos, murió en la hechicería, murió en la adivinación, murió robando a los demás, mis hermanos. Y va a decir usted que ahora es un ángel de Dios. Podrá ser un ángel, sí, pero de los que se van para abajo. Pero no de los ángeles. No que vaya allá arriba al descanso eterno en el Señor, mis hermanos. No hay que mentirle más a la gente, mis hermanos. Ya no es tiempo de estarle mintiendo a la gente. Es tiempo de hablarles la verdad a ellos. No importa que caigas mal. A mí me dicen un montón de cosas, hermano. A mí me dicen, usted señora, tanto que habla, me dicen. A mí me da risa, hermano. Dicen, usted tanto que hablan, me dice, ¿de dónde usted saca tanta cosa? Y así me dicen. Y usted, señora, que no tiene nada que hacer. Así ya me han dicho, no tiene nada que hacer. Hermano, yo hasta he oído, hermanos. Yo hasta he oído.
conocidos míos ya le han dicho a otro conocido, yo he oído con mis oídos, cuando han dicho, no, es que la Magali no tiene nada que hacer. La Magali no tiene nada que hacer, por eso ya tiene tiempo de estar haciendo esos videos. Hermanos, si yo paso en el hospital, yo paso en clínica, no es que yo no tenga nada que hacer. Sí tengo que hacer y mucho que hacer, porque cuando yo vengo a hablar estos temas con usted es porque yo ya estuve 2, 3 días allí leyendo, sacando, estudiando, escarbando, escudriñando, hermanos, y orando también, mis hermanos. Yo cuando escucho esas cosas yo solo me río porque Dios sabe realmente cómo es, mis hermanos. Y yo sé que aquí hay pastores, hay líderes, hay evangelistas, aquí hay maestros en Instituto Bíblico, aquí en la plataforma de Facebook. Aquí están conmigo. Y ellos saben que lo que yo estoy hablando es verdad. Ellos saben que lo que yo estoy hablando no es mentira. No es mentira. Porque muchos de ellos hacen más trabajo que yo todavía. Hacen más trabajo que yo todavía. Aquí está Pastor Osmer, él es pastor y trabaja secularmente. Aquí hay pastores que no lo están manteniendo la iglesia. Ellos trabajan secularmente y van a pastorear, mis hermanos. Y ellos saben que lo que yo estoy hablando no es mentira. A ellos les cuesta más todavía, mis hermanos. Pero aquí nos tiene el Señor. Que Dios bendiga a mi hermano Alejandro Aguilones. Dios le bendiga, hermano. Gracias allí por estar en vivo. Dios bendiga a todos los hermanos, los que van a entrar más tarde. Y será hasta la próxima. Si quiere compartir este video, lo puede compartir. Yo espero que pueda ser subido a las redes. Dios le bendiga y será hasta la próxima.